para que empiece, para que así podamos recordarlo. Muchas gracias a todos los que se estáis conectando. Soy Miguel Ángel Hernández, el presidente de AFECE, para el que no me pueda conocer. Y en un ratito vamos a dar comienzo a esta conferencia virtual sobre la enfermedad de Coats. Y espero que sirva mucho para ustedes y como para nosotros, como todos los que estamos aquí. La doctora va a hacer una presentación sobre la enfermedad de Coats. Yo tengo ya una serie de preguntas que a lo mejor algunas se van a contestar, otras le lanzaré. Y si hubiera alguna pregunta que no se hubiera lanzado o creemos que sea importante para todos, me la pueden enviar en privado, en mensaje privado, si queréis, y yo se la hago a la doctora igualmente, sobre todo para facilitar un poco la organización de la reunión. Bueno, pues vamos a empezar con... Buenas tardes. Pues muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a todos los asistentes, que algo se me acopla, perdona que se acopla algo del vídeo. Queríamos iniciar la presentación, todos los años hemos decidido hacer algún vídeo pequeño de concienciación un poco, y este año para nosotros es muy importante la vinculación paciente-médico que debemos de tener. Por eso este año queríamos este vídeo fuera también un pequeño homenaje a nuestros doctores, a nuestros médicos, a los que están luchando junto a nuestros hijos, junto a nosotros, junto a nuestros familiares en esta lucha de esta enfermedad, ¿no? Y por eso queríamos hacerlo. El próximo día 17 de agosto es el Día Internacional. Por problemas de agenda no podíamos hacer esta reunión ese día y hemos tenido que organizarla hoy día jueves 12. Y bueno, esperamos que saquemos provecho todos de lo que vamos a hablar. Es la doctora Oriana, para que no la pueda conocer, la doctora Oriana pertenece a la sección de oftalmología infantil del Hospital Universitario de La Paz. El Hospital Universitario de La Paz es un centro de referencia nacional con capacidad para atender el abanico completo de la patología ocular en la edad pediátrica. Es no solo referencia a nivel Comunidad de Madrid, sino nacional. Destaca por los médicos por su conocimiento, sus especializaciones, sus resultados quirúrgicos
y su capacidad que tienen entre todos de trabajo. Y a los que estamos allí habitualmente, el trato hacia nosotros y a nuestros hijos. Es decir, y a los pacientes mayores también. La doctora Oriana de Anna es especialista en oftalmología. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, con calificación cum laude, siendo la primera de su promoción. Ha hecho la residencia en oftalmología en el Hospital Universitario de La Paz, con rotaciones en el Hospital Presbyterian de Nueva York y o rotación externa en Willis Hospital de Filadelfia en 2019. El servicio de oncología ocular con la doctora Carol Sill, con especial interés en tumores oculares de la edad pediátrica, y en el hospital aquí en Madrid se encarga del tratamiento médico y quirúrgico de patologías retinianas, desprendimiento de retinas, enfermedades vasculares, degeneración macular, membranas epiteliales, agujero macular y, por supuesto, la enfermedad de Coats, que es la que hoy nos trata. Con esta presentación, doctora, no sé si me he dejado algo. No, muchas gracias por la presentación. Te agradecemos enormemente tu disposición desde el minuto 1 en una de estas visitas a las que ibas a atender a uno de nuestros hijos y te contamos la locura un poco de ¿por qué no darnos un poco de voz a todos los padres, tus consejos, tu ayuda? Y bueno, pues a partir de ahora te dejo que puedes compartir la pantalla. Fenomenal. Y comienza tu presentación. Perfecto. Me dice que no la puedo compartir, Miguel Ángel, que la tengo inhabilitada, pero Vale. igual tienes que darme permiso. Vale, no te preocupes. Mira a ver si ahora puedes. A ver. No, todavía no me dejan. Vale, no te preocupes. Prueba ahora. A ver. Sí, ahora sí. Ya está. Perfecto. Fenomenal. Espera que lo activo aquí. Pues bueno, mi nombre es Oriana. Quiero agradecerles a la asociación por tomarme en cuenta para hablar el día de hoy. He preparado una charla un poquito a modo resumen y es justo algo que pude preparar cuando estuve rotando con los Shields. Los Shields son unos doctores súper buenos que están en Filadelfia, están en un centro de oncología ocular y sobre todo manejan un volumen muy amplio de pacientes. Y no solo ven tumores, sino que también ven muchos pacientes con enfermedad de Coats. Y de hecho hicimos como esta recopilación de lo que ellos han ido estudiando los últimos 45 años. Estuve un poco allí aprendiendo de retinoblastoma y de enfermedades también como el Coats, de vitreoretinopatía exudativa familiar, y fue de verdad una experiencia bastante enriquecedora. He preparado esta charla un poco para hablarles sobre la enfermedad de Coats, de lo que sabemos y un poco de las novedades que se han ido descubriendo recientemente. Cualquier duda, lo que sea, al final me lo pueden preguntar y ya, espero que sea amena, que no sea muy complicada. Yo creo que se los puedo decir sencillito, a ver si es del disfrute de todo. Entonces, la enfermedad de Coats, como bien saben ustedes también, es un trastorno vascular de la retina de causa idiopática. Cuando decimos que algo es idiopático es porque no sabemos muy bien qué lo produce. A día de hoy, a pesar de todos los avances que tenemos y todas las máquinas modernas que tenemos, todavía no sabemos muy bien por qué ocurre esta enfermedad. A pesar de los avances de genética, parece que hay algún tipo de mutación en el gen NDP, pero tampoco está muy claro. Y cuando no sabemos muy bien por qué pasa algo, le ponemos el apellido de idiopático. Afortunadamente es una enfermedad que no es hereditaria y esto, yo veo la diferencia con otras enfermedades que vemos también en el infantil, y esto es algo bastante positivo. O sea, los padres del niño no suelen estar afectos, los hermanitos no van a estar afectos y sobre todo el paciente no va a pasar la enfermedad a su descendencia, lo cual da muchísima tranquilidad. Es una enfermedad que se manifiesta con telangiectasias o anomalías de los vasitos, como se ven en esta foto que les muestro aquí. Las telangiectasias son unos vasos que son más dilatados, más anchos, más tortuosos de lo normal, y como son unos vasos anómalos, sus paredes no funcionan muy bien y no retienen el líquido de forma adecuada dentro del interior de los vasos,
¿Qué pasa? Que son unos vasos mucho más permeables y permiten que ocurra el flujo de sangre o de líquido o de fluidos desde el interior del vaso hacia la retina o hacia el espacio subretiniano. Cuando ese líquido empieza a fugar, se producen estos exudados, que son estos puntitos amarillos que pueden ver en la foto. Esto sería una forma bastante precoz. Y estos puntitos son amarillos porque tienen lípidos y un montón de sustancias que hacen que se depositen como de este color. Si esta enfermedad sigue avanzando, estos exudados ya no serán así tan puntiformes, sino que serían muchísimo más densos y ocuparían zonas más amplias de la retina. Además, si dejamos que la evolución avance, los pacientes pueden presentar desprendimientos de retina serosos porque se desprende la retina, no porque haya una rotura en la misma, sino porque el líquido fuga y se empieza como a formar un líquido por debajo de la retina. Si esto no nos damos cuenta a tiempo y evoluciona, y el desprendimiento de retina es tan grande que llega casi a contactar con el cristalino, puede subir la tensión del ojo, ocurre un glaucoma neovascular, que es una situación bastante molesta para el paciente porque sube la presión intraocular, puede causar dolor, puede causar buftalmos, que es que el globo ocular se torna más grande, y esta es como la parte más dolorosa del COAX. Y si ya evoluciona aún más, puede llevar a la atrofia del globo ocular, porque al tener la retina desprendida y no ser muy funcionante, pues el globo ocular se puede atrofiar y se puede ver la córnea con cambios de coloración. Entonces, dicho esto, les traigo un caso un poco para que vean cómo vemos a veces los pacientes con COAX. Este caso era un varón de 14 años que consultó porque había notado visión borrosa de 3 semanas de evolución. Este es un caso perfecto porque ya es un niño mayor que se da cuenta que ve mal, que es lo que decía Miguel Ángel, que muchas veces los padres se sienten un poco en culpa de no haberse dado cuenta, pero es que es muy difícil, porque la mayoría de los niños son mucho más pequeños cuando los diagnosticamos y no se dan cuenta que ven peor por un ojo, porque como ven bien por el otro ojo y son muy pequeñitos, pues simplemente siguen haciendo vida muy normal y solemos diagnosticarlos ya cuando se pueden dar cuenta los padres, es cuando vemos un cambio del reflejo pupilar o cuando se desvía el ojito porque la visión ya es muy mala. Entonces es algo que no tiene que agobiarles, yo sé que debe ser muy difícil, pero es algo que tienen que saber que no es su culpa, es algo súper difícil de darse cuenta, más si son niños pequeñitos. En este caso, afortunadamente era un varón de 14 años que lo notó y cuando se vio por primera vez, veía un 100% con el ojo derecho y la visión era solamente de un 10% en el ojo izquierdo. El ojo derecho era totalmente normal, mientras que en el ojo izquierdo se veían las telangiectasias, que eran los vasitos anómalos que les comentaba, micro y macroneurismas, que son como unas dilataciones saculares que ocurren en esas paredes de los vasos. Como los vasos no son muy rígidos, no son muy normales, pues se forman como unas pompitas en las paredes de los vasos que se llaman macro y microneurismas, dependiendo del tamaño. Además tenía exudación, que son todos esos puntitos que les mostré, y un poco de líquido con desprendimiento de retina planito. Estas eran las fotos iniciales, muchas veces así vemos a los pacientes, no sé si pueden ver, se ve mi cursor, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Vale. sí. Aquí en este cuadrante no sé si pueden ver las anomalías vasculares, que se ven estos vasitos como en resorte, como muy tortuosos, todos los micro y macroneurismas, que son todas estas pompitas que vemos aquí. Y claro, estaba saliendo tanto líquido que se había acumulado esta exudación amarillenta. Afectaba también la mácula, que es la zona de máxima visión, que es el área que vemos entre estos vasitos, ¿vale? Y toda la parte alrededor del nervio óptico. Esta siguiente imagen es una angiografía fluoresceínica, que es una especie de foto que hacemos del fondo de ojo con unos filtros especiales, en los cuales nos ayudamos además de la administración de un contraste por la vena, que se llama fluoresceína. Y es bastante útil, ya que como que nos pinta los vasos, no sé si ven que se ven muy bien todos los vasitos pintados rellenos de contraste, y además cuando pasan unos minutos podemos ver lo que les contaba, que esos vasos no son de buena calidad como los que vemos aquí arriba, que retienen perfectamente el contraste, sino que estos vasitos que son anómalos hacen que el contraste salga. No sé si ven que se ve muy bien cómo se pinta la retina alrededor, ¿vale? Y eso como que nos explica un poco de qué va la enfermedad. Esta es una OCT y todo esto que se ve aquí abajo es líquido y exudación acumulado debajo de la retina. Entonces, este paciente fue tratado con láser en la zona de telangiectasias menos densas y con crioterapia. La crioterapia es como congelación
de las telangiectasias, o sea, las congelamos, las destruimos con frío, con el objetivo de hacer una cicatriz y que ya no existan esos vasitos que fuguen líquido. Además, se le pincharon corticoides alrededor del ojo que ayudan a la reabsorción de la exudación y bajan un poco la inflamación. 2 meses más tarde se volvió a repetir el tratamiento, porque aunque este caso es bastante ideal y se pilló bastante a tiempo, lo normal es que lo solemos coger mucho más tarde y el primer año o los primeros 2 años suelen requerirse tratamientos repetidos en quirófano, ya que aunque trates algunos telangiectasias suelen salir otras, muchas veces hay tantas que no puedes hacer el tratamiento todo de golpe porque inflamarías mucho el ojo y hay que hacerlo por partes. Entonces en este caso se dieron 2 tandas de tratamiento. 4 meses después, la agudeza visual había mejorado un 50% y se habían resuelto los exudados y el líquido. Podemos ver la diferencia, cómo se ve aquí la cicatriz de crioterapia, de haber quemado esas anomalías. Y aquí vemos los puntitos estos que ven aquí. Este es como se ven las cicatrices del láser. Ven que la crioterapia es una cicatriz como mucho más extensa que destruye mucho más. Y a diferencia del escáner de la OCT previa, se ha secado bastante el líquido. Es verdad que siguen quedando todos estos puntitos que son los exudados, que lo vemos también aquí, que se han reducido en gran medida, pero siguen quedando. Eso tarda muchísimo, muchísimo en resolverse. O sea, tarda meses, aunque ya no exista la fuga, pues ya no exista fuga activa, pues tarda mucho en quitarse. Entonces, ¿qué sabemos a día de hoy? Sabemos que es una condición idiopática, es decir, que lo que les comentaba antes, que no sabemos muy bien por qué ocurre y que cursa con vasos anómalos y exudación. El sexo más afecto es el sexo masculino, un 75% de los afectados son varones y normalmente se diagnostica en torno a los 5 años de edad. Suele afectar un solo ojo, normalmente el otro ojo suele ser sano, pero en un reporte, en un artículo que salió publicado en 2019, vieron que hasta un 20% de los pacientes pueden tener algún cambio que no es visualmente significativo ni de riesgo en estudios angiográficos. Más adelante hablaremos de eso. Y esta enfermedad fue inicialmente descrita en 1908 por Coates. Después, en 1912, Leber había descrito una entidad bastante parecida, pero bueno, se agrupó como en la misma enfermedad. En 2001, los Shields, que fueron los doctores con los que yo estuve rotando, como tenían tanto volumen de pacientes, pues hicieron como un artículo en el cual ellos estadificaron la enfermedad. Y esto ha sido súper útil, ya que nos permite, por un lado, más o menos saber qué tratamiento hacer dependiendo del estadio, y por otro lado, permite establecer el pronóstico visual. Entonces, el estadio 1 solamente cursa con telangiectasias, que son los vasitos anómalos. Ya cuando hay exudación pasa a ser estadio 2 y a su vez se divide en 2 estadios. Es 2A cuando la fobia, que es la zona central de la retina de máxima visión, si la fobia no está afectada sería un 2A. Mientras que si ya la fobia tiene exudación sería un 2B. Luego el estadio 3 es cuando ya, además de telangiectasias y exudados, tenemos desprendimiento de retina, cuando ya hay líquido debajo de la retina. Y este a su vez se divide en 3 estadios. Cuando la mácula, siempre para nosotros la mácula es muy importante porque es la parte de máxima visión, entonces por eso nos permite clasificar todo, para pronóstico, para todo. El 3A1 es cuando la mácula sigue pegada. El 3A2 es cuando ya hay líquido o fluido por debajo de la mácula. Por ejemplo, el caso que les he presentado sería un 3A2, porque tenía telangiectasias, exudación y desprendimiento de retina seroso que llegaba hasta la mácula. Y cuando ya la retina está totalmente desprendida sería un 3B. Luego, cuando ya la presión del ojo aumenta y ocurre un glaucoma neovascular, hablamos de estadio 4. Y si está más evolucionado aún y el ojito está pequeñito, atrófico, pues ya sería una tisis bulbi o estadio 5. Esto nos orienta, como ya les dije, a los tratamientos que hay que administrar. Por ejemplo, el estadio 1 se trata solamente con láser o en algunos centros le observan. Nosotros sí que preferimos dar láser porque pensamos que si hay un vaso anómalo en algún momento va a fugar y preferimos como que tratarlo antes de que dé problemas. Luego del estadio 2 hasta el 3A2, hasta que hay líquido que afecta a la mácula,
pues se pueden intentar tratar con láser y crioterapia, porque se piensa que si quemamos bien el foco de esos vasos anómalos, el líquido poco a poco el ojo es capaz de reabsorberlo. Cuando ya la retina está totalmente desprendida, es difícil que sea suficiente ese tratamiento, porque además es muy difícil llegar a las telangiectasias si la retina está desprendida, y se suele necesitar además cirugía para drenar el líquido, bien sea vitrectomía o drenaje transescleral del líquido. En casos de glaucoma, esto es muy poco frecuente de que tengamos que hacerlo, pero si es un ojo ciego, doloroso, que está dándole muchas molestias al paciente, a veces es necesario enuclear o quitar el ojito. Y en casos de tisis, generalmente se observa. Cuando el ojito está atrófico, normalmente no tenemos que hacer nada. Cambia mucho también la visión. Y esto es súper importante también, porque apenas se afecta la mácula, apenas el 2B, que dijimos que era exudación que afectaba la mácula, ya cuando la exudación afecta la mácula, más de un 85% va a haber menos de un 10%. O sea, si lo pillamos en un estadio 1, es decir, que solo vemos telangiectasias periféricas y le damos láser, pues ningún paciente verá menos de un 10%. Pero ya vemos que desde el 2B en adelante, pues prácticamente todos los pacientes van a ver menos de un 10%. Entonces, también eso quiero recalcarlo porque es muy difícil diagnosticar estadios tan precoces como estos. Entonces, también como para que estén tranquilos de que aunque se diagnosticara en un 2B, que es súper precoz, ya casi un 85% vería muy mal. O sea, como que para quitar un poco la sensación de culpa de los padres, que es una cosa que se intenta pillar lo antes posible, pero bueno, que aunque se pille pronto, si ya la mácula está afecta, pues el pronóstico visual empeora bastante. Entonces, esto es lo que les comentaba, es un artículo que salió en 2019, un poco sobre las novedades que hay sobre el otro ojo. Hasta ahora siempre hemos sabido que la enfermedad de Coats afecta solamente un ojito, y de hecho sigue siendo así. Lo único que este grupo estudió 350 ojos de 175 pacientes y les hicieron angiografías, que eran las fotos que les mostré primero del contraste en las primeras diapositivas. Y vieron que casi un 20% tenían pequeñas anomalías en la periferia, es decir, muy al borde de la retina, que en realidad no daban síntomas, no representaban ningún riesgo, pero bueno, lo describieron. Y estas anomalías podían ser telangiectasias, pequeñas tortuosidades de los vasos, pequeños aneurismas, pequeñas zonas que no tuviesen perfusión y pequeñas zonitas de fuga. No tienen ninguna importancia, pero se plantean que quizá pudiera ser como una enfermedad bilateral que se exprese solo en un ojo. Esto todavía requiere mucho más estudio porque a día de hoy, por ejemplo, todos los pacientes que tenemos nosotros tienen un solo ojo afecto y es lo que ha sido descrito tradicionalmente hasta hoy. Pero bueno, me pareció interesante porque es algo de las novedades. Luego, este artículo lo preparó la doctora Dalvin, que era una fellow que estaba justo en el Wills con los doctores Shields, y ellos, fíjense la base de datos enorme que tienen. A lo largo de 45 años tienen más de 350 pacientes que han podido estudiar. Entonces lo que hicieron fue dividir un poco estos pacientes en 3 grupos. Los dividieron en niños muy pequeños que fuesen menores de 3 años, luego en niños como tal entre 3 y 10 años, y adolescentes o adultos en el grupo en el cual incluyeron a todos los mayores de 10 años, un poco para saber qué novedades había en cuanto a la importancia de la edad al diagnóstico. Y llegaron a la conclusión de que mientras más pequeño seas cuando te diagnostican el Coats, pues el pronóstico es un poquito peor. Siempre los niños más pequeños tienen más inflamación, tienen la enfermedad más severa, por ejemplo, la agudeza visual inicial era peor, también tenía mayor incidencia de santocoria. La santocoria es el reflejo pupilar amarillento, que se ve amarillo por el reflejo que da, en vez de ver el reflejo retiniano naranja, pues vemos el reflejo de la exudación y por eso se ve amarillo. Entonces, claro, es normal que un niño mayor de 10 años se dé cuenta que empieza a ver peor y no llegue a tener un reflejo pupilar amarillento, pero un bebé, un niño por debajo de 3 años, lo normal es que no se dé cuenta hasta que ya la enfermedad esté muy avanzada, y por eso casi un 70% tenían el reflejo pupilar amarillento. Los niños más pequeñitos tenían un mayor porcentaje de desviación ocular, casi un 50% tenían estrabismo al momento del diagnóstico. También tenían más riesgo de glaucoma neovascular con respecto a los niños más grandes.
tenían peor estadio al diagnóstico, como es lógico, y peores agudezas visuales finales. En conclusión, a menor edad, peor pronóstico. Luego, es otro grupo, además de los JITS, estudiaron más o menos lo mismo y llegaron a las mismas conclusiones. Su base de datos era un poquito menor, tenían 98 pacientes y lo publicaron en 2018. Y más o menos decían lo mismo, tenía mayor reflejo pupilar, en este caso decían blanquecino, pero bueno, es más amarillento, tenía más estrabismo, más cantidad de retina afectada con telangiectasias y peores agudezas visuales. O sea que sí que parece que está claro que mientras más pequeñito seas el diagnóstico, pues el pronóstico es un poquito peor. En cuanto a los tratamientos, como los JITS han tenido la suerte de que a lo largo de 45 años llevan estudiando esto, pues han comparado por décadas un poco la severidad de la enfermedad y qué tratamientos, cómo ha cambiado el tratamiento. Vieron, yo creo que esto fue un poco casualidad, podía haber dado también la década de los 70, vieron que de todas las décadas, la década en la que tenían enfermedades más avanzadas fue en los 80. Y yo creo que un poco esto ha mejorado porque cada día los pediatras saben más, están como más alerta de que si hay un niño que desvía, pues lo remiten rápido al oftalmólogo. También los padres están más alerta con los reflejos de las pupilas en las fotos. Entonces, afortunadamente, en las últimas décadas, pues ahí como el diagnóstico es mucho más precoz. Además de esto, también estudiaron el cambio de los tratamientos en las últimas décadas y vieron que en la década del 2010 en adelante se trata más con láser, se pinchan más corticoides perioculares para desinflamar, se pinchan más anti-VEGF, que son factores, son anticuerpos antimonoclonales contra el factor del crecimiento vascular endotelial, y obviamente en las primeras décadas no se pinchaban porque ni existían, es algo bastante reciente en la oftalmología y que afortunadamente ahora nos sirve un poco de apoyo para el tratamiento de los COAS. Y pues comparando un poco la cantidad de pacientes que fueron enucleados en la década de los 70, que fueron casi el 11% de los pacientes porque se diagnosticaban muy tarde, pues en la década de 2010 solamente un 1% de los pacientes necesitó este tratamiento de entrada. Entonces vemos cómo ha evolucionado hacia mejor y hacia tratamientos menos invasivos el tratamiento de la enfermedad a lo largo de los años. Esto es muy interesante y me parece que es una cosa que aporta bastante valor, que ellos estudiaron un poco si importaba la cantidad de líquido subretiniano, si era más planito o más alto, si tenía alguna importancia. Y entonces vieron que sí, o sea, este es el mismo grupo de la doctora Shields, lo que pasa es que tienen distintos autores, pero todos es el mismo grupo. Vieron que si cuando no se resuelve el líquido subretiniano tras el tratamiento, pues el pronóstico visual es un poquito peor. Y vieron que si no hay neovasos en el estudio de angiografía, es más fácil que se reabsorba el líquido. Si tiene menos líquido, obviamente es más fácil que se resuelva del todo. Y vieron que por cada milímetro de descenso del líquido subretiniano, la probabilidad de que se resolviera del todo aumentaba un 16%, que es un montón. Para hacer un solo milímetro es verdad que es muchísima diferencia. También estudiaron los factores de riesgo predictivos de nucleación. O sea, estudiaron qué pacientes tenían más riesgo de necesitar quitar el ojito por dolor. Pues como ya le hemos dicho, si tenían neovasos en el iris, pues es muy probable que tuvieran un glaucoma neovascular y eso aumentaba el riesgo de necesitar enucleación. Si presentaban desprendimientos de retina en la ecografía, bien sea en embudo, abierto o cerrado, pues también había más riesgo. Y a mayor elevación en milímetros de la ecografía, también mayor riesgo de nucleación. También a mayor extensión de telangiectasias en el estudio de angiografía, también. Y por cada milímetro de elevación del líquido, el riesgo de nucleación aumentaba un 20%, que me parece un montón. En cuanto a la agudeza visual final, esto lo estudiaron en 2001. Todos estos estudios que les he dicho, pues iban a salir en 2019. Cuando nosotros hicimos esta revisión, todavía no estaban ni siquiera impresos. O sea que son estudios muy recientes. En cambio, los predictores de mala agudeza visual los habían estudiado todavía en su primera revisión desde el 2001. Y vieron que los pacientes no caucásicos tenían como mayor riesgo de tener mala agudeza visual. También los que tenían peor una enfermedad más difusa tenían más riesgo de tener peor visión. Un compromiso postecuatorial, que es como una enfermedad muy posterior, no tan periférica, sino que afectaba más la zona más cercana a la mácula, también tenían riesgo de tener peor visión.
cuando se afectaba el cuadrante superior también, y si no se resolvían los exudados tras el tratamiento, o la presencia de macroquistes en la retina, que también lo vemos, que son como una separación de las capas de la retina y se forma como un quiste muy grande. Luego, finalmente hicieron un estudio para ver un poco, comparaban la agudeza visual previa y posterior al tratamiento. Solamente de todos esos 351 pacientes, solamente pudieron usar 160, porque los demás eran muy pequeñitos para poder tener la visión previa al tratamiento. Y vieron que los estadios más avanzados obviamente tenían peores agudezas visuales iniciales, mayor extensión de enfermedad, necesitaban más cantidad de nucleación primaria y obviamente tenían peores agudezas visuales finales. Un poco en conclusión, pues para hacer un resumen, podemos decir que la enfermedad de Coats con los estudios recientes se puede pensar que puede ser una enfermedad bilateral pero asimétrica y que el otro ojo, aunque tenga mínimas anomalías en la geografía, no va a tener nunca ninguna alteración que represente peligro para la visión del paciente. Vemos que a menor edad al diagnóstico, el pronóstico es peor y la enfermedad es como más difícil de tratar y controlar. También sabemos que en los últimos 50 años afortunadamente ha cambiado la severidad. En las décadas de los 70 y 80 la enfermedad se diagnosticaba más avanzada y recientemente la diagnosticamos un poco antes y los tratamientos se han como modernizado también un poco. Y hoy en día conocemos factores predictores del pronóstico y de la visión, como por ejemplo el líquido subretiniano, que haciendo una ecografía y viendo cuánto líquido hay, más o menos podemos predecir la visión y las probabilidades de que haya en algún momento la necesidad de nuclear. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería traerles. Quiero darles las gracias, bueno, a ustedes por invitarme y también a mis compañeros del infantil, porque la verdad que tenemos un equipo yo creo que bastante bueno. Quiero agradecerle a mi compañero el doctor Coca, que es mi compañero de retina, al doctor Peralta, obviamente que nos enseña a todos un montón, pues a nuestra jefa que es la doctora Noval, y a todas mis compañeras de estrabismo también, porque somos como todos un equipo, y muchas veces nuestros niños pasan yo creo que por varios de nuestros compañeros. Por ejemplo, si en algún momento necesitan operarse de estrabismo, pues les ven nuestras compañeras, y bueno, la verdad que yo creo que tenemos un equipo que estamos bastante acoplados últimamente, y bueno, de verdad que lo agradezco un montón. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, Miguel Ángel, ¿tú tienes alguna Sí, duda? si te parece, como bien sabía, si quieres dejar de compartir. Sí, Sí. voy a ver cómo lo hago. Abajo, arriba, cierras Aquí. de... Eso. Poner pausa en la fusión de aquí. ¿Ya? Ya está, Vale, genial. perfecto. Pues mira, yo si quieres, te acuerdas que hablamos, tenía muchísimas preguntas que he ido tachando porque las has ido respondiendo. La verdad es que cuando hablamos de la enfermedad de Coats, es casi, lo vemos muy sencillo, los padres, me refiero, no sencillo, pero al final es mucho, mucho más complejo, ¿no? Pero yo, fíjate, quiero hacerte una primera pregunta, no para los que estamos ya. Los que estamos ya tienen nuestros familiares o algunos de ellos son afectados, tienen ya la enfermedad. Eh, ¿qué, qué recomendarías o cuáles serían los síntomas en los que podría fijarse alguien para saber si ese menor, sobre todo lo menor, ¿no? Para avanzar en llegar a un diagnóstico precoz, se fijara para que acudiera a un médico, ¿no? Es decir, hoy no sabe que tiene una enfermedad tipo Coats, Sí, pero él empieza a ver algo raro. ¿En qué recomendarías tú como doctora que se fijara y qué recomendarías que hiciera, ¿no? claro. Pues yo creo que siempre que vemos que un niño desvía algún ojo, eso es verdad que está como el mito de que si el niño es muy pequeño todavía no es capaz de alinear los ojos, pero si es una desviación muy marcada, aunque sea muy pequeñito el niño, es mejor que le vea a un oftalmólogo siempre, porque hay veces hay cataratas, o sea, no solo la enfermedad de Coats, pueden tener cataratas congénitas, pueden tener retinoblastoma, o sea, pueden tener un montón de enfermedades que siempre que vemos que un ojito se desvía es signo de que la visión en ese ojo no está muy bien. Y el cerebro, al ver bien por el otro ojo, pues dice, bueno, este ojo pues no me funciona muy bien, pues se desvía. También si vemos cambios en el reflejo pupilar, eso muchas veces lo notan los padres, porque eso normalmente lo estudia el pediatra en cada consulta, hace el reflejo pupilar, pero es verdad que muchas veces en un segundito no se dan cuenta y como los papás están todos los días con el bebé y en algún momento
tal vez justo mueven el ojo en algún punto que les da el reflejo amarillento, siempre Eso, que se vea, ¿sí? eso sería, hablamos de leucocoria, ¿no? Sí, leucocoria es el reflejo pupilar blanquecino, que ves como una manchita blanca que en vez de darte la luz, o sea, como el reflejo naranja que vemos cuando nos hacemos una foto con flash, pues en vez de ese reflejo rojito, que es lo normal, pues se ve como un reflejo blanco. Eso siempre tiene que saltar la alarma y tiene que hacernos consultar precozmente. En el caso del coach veríamos un reflejo amarillo, en vez de ser blanco, pues bueno, blanco amarillo es verdad que tampoco es tan fácil de distinguir, pero el del coach es más amarillo. Siempre que vemos un reflejo pupilar raro, pues igual, pedirle al pediatra. Es verdad que muchas veces los pediatras no les quieren remitir, pero hay que insistir porque ustedes son como que los que están más horas con el bebé y si han notado algo raro es que probablemente algo haya, ¿vale? Aunque el pediatra en un segundito no lo pueda ver, pues si ustedes lo han notado hay que insistir para que sí que les remitan. Y nosotros estamos trabajando también, nuestra jefa, la doctora Noval, organiza muchos cursos para pediatras, para personal de atención primaria, que al final son los que están, porque nosotros no podemos ver a todos los niños de Madrid porque es que nos estaríamos desbordados, pero ellos sí que son muchos más pediatras y atienden a todos los bebés, pues se les están dando desde los últimos, yo calculo 2 o 3 años, les están dando cursos de capacitación como para concienciar un poco la importancia del estudio del reflejo pupilar, para diagnosticar las cosas cada vez antes. O sea, no solo en el COAX, también, por ejemplo, en el retinoblastoma, que es una enfermedad oncológica, es un tumor maligno, que mientras antes lo diagnostiquemos, pues mucho mejor. Entonces, desde hace unos 2 o 3 años están haciendo sus cursos y yo creo que se va a empezar a notar porque asisten todos los pediatras de Madrid, o sea que es una cosa que yo creo que es muy positiva. Perfecto. Sí, nosotros también estamos insistiendo desde la asociación en contactar con las distintas asociaciones de pediatría infantil, no solo de Madrid, sino a nivel nacional, para Sí, insistir en pequeños matices, no sé, hablamos un poco de la prueba de Bruckner, creo que se llama así, que es una prueba no invasiva y que yo creo que en pediatría, en cualquier consulta de pediatría, es tan sencilla como hacer, por lo menos para poder ver un cambio de coloración en la pupila, ¿no? Que ya te intuya, que te diga, oye, mira, vamos, antes de hacer incluso un fondo de ojo, ¿no? Una vale. dilatación, un fondo de ojo, con una prueba tan sencilla como esa, podemos conseguir intuir que haya algún problema, ¿no? Sí. Hay aquí alguna pregunta de Pascal, y además que me parece interesante, ya publicamos nosotros en las redes también algo sobre lo que pregunta, pero Pascal nos pregunta para niños que nos sirve igual 4 años, 6, 8, 10, porque al final son todos gente joven que tiene que crecer. Protecciones especiales, por ejemplo, a la hora de hacer deporte. Es Sí, decir, qué nosotros, cuidados deben tener, qué recomendaciones dais los profesionales médicos. sí, pues nosotros siempre queremos que los niños hagan la vida más normal posible, o sea, que queremos que sigan yendo al cole, haciendo deporte, haciendo como que, porque es una cosa que con el otro ojito afortunadamente ven súper bien y queremos que mientras estén más incorporados a la sociedad y hagan vida más normal, pues nos parece ideal. Siempre recomendamos en todo paciente que tiene baja visión en un ojo, el otro ojo hay que cuidarlo muchísimo. Entonces siempre recomendamos que usen gafas de protección. Hay de diferentes materiales, por ejemplo, hay unas que son de metacrilato que se pueden usar para vida diaria, aunque el niño no necesite graduación. A veces si vemos que tiene un pelín de graduación aprovechamos y ya les ponemos unas gafitas que al final te sirven como escudo. Entonces, por ejemplo, si estás en el cole y otro niño te hace así con un lápiz, pues no te entra en el ojo porque te dan la gafa y te sirve de protección. Y para deportes recomendamos más que nada gafas de policarbonato que son un poco más resistentes. En las ópticas pueden preguntar y hay un montón, de hecho vienen como con unas sujeciones especiales para atrás para que al hacer deportes no se salgan, o sea que lo pueden preguntar, suelen ser de policarbonato, pero hoy en día hay un montón, en las ópticas los pueden preguntar. Desde luego, la precaución es toda la recomendación que podemos dar siempre, ¿no? Porque como bien dices, hay que salvar el ojo que tiene sano. O sea, Sí. tenemos que intentar que no tenga accidentes y tenemos que intentar que no, que le salve, ¿no? Es decir, porque sobre todo cuando hablamos de pacientes muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, tienen toda una vida por delante y no sabemos lo que la ciencia va a avanzar. Entonces tenemos que mantener que todo vaya como debe de ir para albergar siempre esperanzas, ¿no? Y también que, por ejemplo, yo creo que la gente no es consciente de todas las cosas que pueden pasar en el ojo. Por ejemplo, jugando al pádel. Todo el mundo debería usar gafas de protección porque vemos
unas lesiones gravísimas por jugar al pádel. Entonces, estos pacientes con enfermedad de Coats, pues más todavía. O sea, como justo hay que proteger al otro ojito a toda costa, pues es muy recomendable que lo use. Esa pregunta es muy importante. Muy bien. Has hablado un poco de los medios de tratamiento, ¿no? Es decir, y yo siempre que cuando voy a algún medio de televisión, de radio, de prensa y me preguntan qué tratamientos hay, lo simplifico, ¿no? Es decir, láser o crioterapia, porque entrar en tecnicismos en un momento tan corto y tan... Pero, ¿qué recomendaciones has entrado por ello, pero ¿cuándo crees que es mejor abordar crioterapia en casos a lo mejor más avanzado, con unas exudaciones más fuertes, que un láser a lo mejor que se puede avanzar en una fase más temprana, Claro, combinar los dos en un momento dado? normalmente tratamos de combinar, porque la crioterapia genera como más cicatriz, pero es que el láser, cuando hay líquido entre la retina y la esclera, pues el láser es que no impacta, porque no llega, se tiene que estar como contactada, entonces no impacta y no hace cicatriz. Entonces tratamos de dar láser en las zonas que no tienen líquido, o sea, las zonas de telangiectasia, y si ya hay mucho líquido, es verdad que la crioterapia es como más potente y sí que logra hacer una bola de congelación, como hasta la retina, aunque tenga un poquito de líquido. Un poco hacemos esa diferencia. Si hay mucha exudación, mucho líquido, suele ser necesario la crioterapia. De hecho, casi siempre tenemos que dar crioterapia y solemos dar láser como en las zonas que están como más leves. Ahora nos acaban de comprar, estamos también muy contentos por eso, nos han adaptado un software en el Icon, que es un retinógrafo que tenemos, que nos compraron un retinógrafo el año pasado para los retinos, para los COTS, para todas las enfermedades de retina, y nos ha adaptado un software con el cual estamos empezando a hacer las geografías y estamos muy contentos porque estamos como empezando a ver cambios que todavía no se ven como a simple vista y podemos tratar cosas como más precoces. Entonces, de verdad que yo creo que va a ser una cosa que va a Esa, mejorar mucho el esa, tratamiento. esa era una de mis preguntas, ¿no? Es decir, cuando tenemos enfermedades raras, cuando tenemos enfermedades con tan pocos casos, ¿cómo se forma un especialista como usted y como sus compañeros? Pues, ¿De qué manera? Es decir, ¿de qué manera ustedes pueden poder seguir avanzando, ¿no? Es decir, en esta situación. pues un poco estudiando un montón y también hemos tenido la oportunidad de rotar fuera. Por ejemplo, el doctor Coca tuvo la oportunidad de estar en París. Él estuvo, creo que en 2018, estuvo rotando con un doctor de París especialista en retina y también estuvo viendo casos de COATS. Yo tuve la oportunidad de estar con los Shields también, que vi un montón de casos y también fue muy bueno. El doctor Peralta es que sabe un montón y la verdad es que nos enseña muchísimo, o sea que también un poco hemos ido aprendiendo así. Pero bueno, estudiando mucho y investigando mucho. Y que Yo, afortunadamente los dos hemos hecho la residencia aquí y como que desde muy empezando nuestra formación hemos estado en contacto con estos casos porque desde R2 vas al infantil y estás viendo la enfermedad desde el principio y la verdad que yo creo que eso también ha ayudado un montón. muy bien. Estas calcificaciones que se producen por los exudados, es lo habitual, ¿no, doctora? ¿Las calcificaciones es un proceso habitual o solo se ven en algunos casos? Y te hilo un poco, ¿no? Dicen, se recomiendan mucho las inyecciones intravítreas, a veces para hacer esas pequeñas disoluciones a corto, intentar que haya pequeñas disoluciones. ¿Es recomendable? Pues normalmente, más que calcificaciones, son exudación, es lípido, no es calcio, sino que es más lípido, es más amarillo que más cálcico. Vemos más calcio, por ejemplo, en el retinoblastoma, y sí vemos que se calcifica la lesión. Los COATS es más fibrosis o exudación lipídica. Y los anti-VEGF, que son los antiangiogénicos que los estamos usando más recientemente, están indicados en estadios a partir del 3. Cuando hay líquido subretiniano, se ha visto que ayudan un poco a resolver, a que se seque el líquido subretiniano. No ayudan mucho a que se reabsorba la exudación. La exudación lo que se reabsorbe es cerrando, ocluyendo o causando una cicatriz en las telangiectasias. Y ya una vez que deja de fugar, pues eso la misma retina es como capaz de limpiarla pasando muchos meses, pero bueno, lo que importa es que ya no fugue, que ya no haya ninguna anomalía vascular que siga fugando. Los anti-VEGF ayudan a la reabsorción del líquido, también es verdad que hay que tener cuidado porque hay varios artículos en los que se ha visto que se aumenta un poco el riesgo de tracciones o desprendimientos de retina traccionales si se combina mucha crioterapia con los anti-VEGF, entonces todavía eso está en estudio,
pero sí que los usamos nosotros un montón y yo creo que aceleran un poco la reabsorción del líquido. Son tratamientos que son bastante inocuos, como todo puede tener sus posibles complicaciones, pero bueno, la verdad es que es algo, lo solemos hacer con los niños dormidos y es una inyección con una aguja muy finita, no solemos tener problemas. En casos en los que ya está un poco el coax más avanzado, sobre todo en gente menor, ¿no? Pues 3B, tenemos un caso que comentaba aquí uno de de las personas asistentes que le han extraído el cristalino. ¿Ese ojo enfermo puede molestar de alguna manera a ese ojo sano a la hora de forzarlo estudiando, leyendo, de alguna manera, o no va vinculada? Porque a veces nos preocupamos, ¿no?, los padres, ¿no? Es decir, también en este sentido de entender a nuestros hijos sobre esas molestias que tienen, si son producidas de una manera o son producidas de otra, ¿no? Entonces, en estadio más avanzado, ese ojo enfermo con la poca o nada o nula visión que reciba o algún reflejo, ¿puede molestar de alguna manera y se podría hacer algo? No, en principio no tiene por qué afectar al otro ojo. Lo importante es que el otro ojo también sea explorado, porque muchas veces un niño, aunque el coax solo afecte un ojo, pues el otro ojo igual necesita gafas, por ejemplo, que muchos niños necesitan gafas. Entonces lo importante es que el otro ojito lleve la corrección de gafas adecuada si lo necesita. Y en principio tenemos un montón de niños que por distintas razones solo ven por un ojito y pueden hacer vida totalmente normal. O sea, no tienen por qué cansarse más ni representar ningún problema para ellos. Lo importante es que el otro ojo también se revise, se compruebe que la graduación esté bien. Y si molesta el ojo, que está con enfermedad muy avanzada, muchas veces, o sea, si ya está como en tisis bulbi, a veces lo que hacemos es poner gotitas de antiinflamatorio y midriáticos que como que disminuyen la inflamación y mejoran las molestias oculares. O sea, mejoran un poco el dolor. Lo solemos manejar así para evitar cirugía o para evitar algo más. Gracias por todo. La verdad es que tenemos, bueno, ya empezamos a tener bastantes preguntas. Yo te voy a seguir haciendo alguna pregunta. Sí te pediré, tenemos bastante, te querido hacer también en horario de tarde que quisiera coincidir la mañana, hora de comida, con el continente americano, porque desde la asociación recibimos bastantes llamadas casi de auxilio, voy a decir, en algunos países en los que se encuentran muy desolados por el poco conocimiento y la poca ayuda que reciben, e incluso tratamientos, omitiré el país, pero decir, de echarle un colirio y mandarle a casa, ¿no? En algún caso y me preocupa mucho eso, ¿no? Es decir, porque me gustaría poder ayudarles. Entonces, me gustaría, te emplazaría para más adelante que me puedas facilitar, si tienes el conocimiento en países, continente americano, que aparte de Estados Unidos, que puedan tener alguna cierta conocimiento importante del Quads para poder dirigir también a familiares de otros países, México, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, por decir, porque nosotros no tenemos tanto conocimiento, pero sí sería importante poderles dirigir a centros médicos. Tenemos a algunas personas que incluso lo preguntan, ¿no? Porque que lo estaban escribiendo. Entonces, esta pregunta que no la tiene marcada es importante porque nosotros desconocemos dónde hay tantos profesionales, sobre todo en el continente americano. Aquí en España, por suerte, tenemos contacto, tenemos bastantes hospitales ya en los que se está trabajando y muy bien, y queremos un poco eso. Entonces, bueno, esta no es una pregunta, pero sí me gustaría si puedes colaborar con otro para que cuando nos llamen. Lo buscamos. Una pregunta un poco complicada, ¿no? Bueno, antes de decir, bueno, yo voy a hacer alguna pregunta un poco compleja o que nos preocupa a los padres, ¿no? Antes mencionabas, y creo que la respuesta ya la has dado durante la charla, la has dado, hablábamos de la inoculación del ojo, ¿no? Es decir, la inoculación del ojo, que actualmente hablabas de datos de un 1% más o menos, cuando en los años 70 el porcentaje era mucho mayor, quizás por los medios, quizás por lo avanzado que se ha estudiado. Eso Sí, nos permite albergar también más esperanzas, ¿no?, de cara al futuro, si en un periodo de 30 40 años avanzado. claro, yo creo que, o sea, también antes se hacía más, primero porque se diagnosticaba mucho más tarde, porque había menos conocimiento, ya el paciente se remitía mucho más tarde, entonces obviamente
llegaban más niños en un estadio 4, que es los que realmente necesitan la enucleación, y que hoy en día muchas veces, o sea, tenemos como más herramientas de tratamiento. También las vitrectomías han evolucionado un montón, que antes no teníamos esa herramienta. Ahora hay cirugía como de calibre pequeño, son todas cirugías mucho más seguras. Y yo creo que ha mejorado un poco el manejo por eso, y ya prácticamente no realizamos enucleaciones primarias. Es muy raro. Yo, de hecho, desde que estoy aquí, nunca he visto que tengamos que hacer una. O sea que, afortunadamente, yo creo que eso obviamente es algo Aquí positivo. tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los casos que la asociación conoce muy bien, que es Mercedes de Sevilla, que está, Sí, y su hija hace 5 años tuvo que sufrir la enucleación de su ojito con 9 añitos, por ello, ¿no? Entonces, por eso también me ha recordado un poco esta pregunta, ¿no? Un poco hilar, ¿no? Hilar un poco hacia lo que te preguntaba, ¿no? También sabemos que en algunos hay un porcentaje que al final mínimo que va a producirse, pero que yo creo que hay que mandar un mensaje más de esperanza en este claro, sentido de que un diagnóstico precoz y con claro, tratamientos adecuados como se están produciendo, podemos frenarla. O sea, no claro. podemos curarla, pero podemos frenarla, ¿no? La enfermedad. Y que también en el caso de esta niña, por ejemplo, también se hace un poco buscando mejorar la calidad de vida, porque si es un ojito que es doloroso y, o sea, puede causar muchos problemas, pues con la nucleación es una cirugía que al final queda muy bien, tanto estéticamente y quita el dolor por completo. Entonces, bueno, en casos muy puntuales es necesario, pero es verdad que cada día menos. Muy bien. Una pregunta así, ¿puede haber alguna relación, esta ya te avancé un poco, entre la enfermedad de Quatch y los tumores malignos? ¿De algún tipo ¿hay alguna correlación entre Quatch y algún tumor maligno? O sea, en principio que sepamos a día de hoy, no. O sea, sí que hemos leído que se piensa que puede haber una mutación en el gen NDP, que es el gen de la norrina, pero tampoco está nada muy demostrado, pero con tumores malignos no. Vale. Mira, justamente Mercedes, la mamá de la niña que sufrió la enucleación, hace una pregunta. A ver, ella nos pregunta, Mercedes, su hija cuando le enuclearon y le pusieron la prótesis interna, era muy pequeña, solo 9 años. Sí, Y si necesitará alguna operación en el futuro para adaptar su prótesis externa, su prótesis externa cambia cada año, sí. pero para la interna necesitará, como se le hicieron con 9 años, por algún tema, desarrollo alguna posible operación. Lo normal es que no. Por ejemplo, en los retinoblastomas, que sí que nucleamos mucho más porque es un tumor maligno y se necesitan mucho más enucleaciones, pues los niños son mucho más pequeños los que se tratan. Suelen tener 1 añito, 2 añitos, y normalmente la prótesis interna que se pone suele ser definitiva. Es verdad que algún caso puntual necesita un recambio, o algún caso puntual, si se queda muy pequeña o un poco hundida la prótesis interna, se pueden hacer injertos dermograsos, que es que sacan como unos injertos de grasita, generalmente de la zona como de la espalda, o sea, o del culete un poquito, y lo Ujú. que hacen es como rellenar para dar volumen, ¿vale? Pero eso suele ser muy puntual. Lo normal es que ya la prótesis interna sea la definitiva con 9 años. O sea, no la he visto, no sé muy bien cómo tendrá la cavidad, pero lo normal es que con 9 años ya la prótesis que le pongan sea de un tamaño normal, porque ya a los 8 años la órbita ha crecido todo lo que iba a crecer. De hecho, los cambios de las prótesis externas desde los 8 años se suelen hacer ya cada 2 o 3 años, porque ya la órbita no va a crecer más y se cambia un poco en necesidad del deterioro del material. Si el material se desgasta o está así un poquito como que áspero, pues ahí la cambian. Pero ya cuando son pequeñitos, sí es verdad que las prótesis las cambian incluso cada 6 meses o muy frecuentemente porque los bebés van creciendo un montón. Pero ya la edad que tiene, lo normal es que requiera poquitos cambios tanto de prótesis externas, y las internas normalmente no hace falta tocarlas. Muy bien. Eh, la visión de los pacientes de COAS se suele decir que no se suele recuperar. ¿Por qué? Porque por los daños que produce la mácula, principalmente. Claro, como estábamos hablando, o sea, la mácula es la zona de máxima visión. Entonces, a partir del estadio 2B, que ya es cuando hay exudación por debajo de la misma, todo lo que sea exudación, líquido, que haga que la retina no esté pegadita en su sitio, que esté en contacto la retina neurosensorial con el epitelio pigmentario, que es lo que la mantiene sana y la mantiene como limpia, pues hace que los fotorreceptores sufran. Y de hecho, lo que suele pasar en muchos casos es que se forma como una cicatriz o un nodulito justo en la fobia. Entonces, claro, eso es lo que quita más visión, porque justo les queda una cicatriz de la reabsorción de todo ese líquido que se suele acumular por mala suerte justo allí en la mácula.
Muy bien. Ahí tenemos casos de algunas de las personas que están aquí, que conocemos dentro de la asociación, que inicialmente pues les dijeron que sus hijos tenían un retinoblastoma. Claro, ¿Por qué hay una confusión tan cercana retinoblastoma? O inicialmente pasa eso, ¿no? Que a veces pasa que te dicen que tienes un retinoblastoma. Están muy ligadas en sintomatología. ¿Se puede discernir en algún momento dado más fácilmente? No sé, un poco sobre todo porque tenemos algún familia, algunas personas que conocemos, pues bueno, pues porque siempre se ha quedado ese susto que recibieron ese primer día. pues, o sea, no están relacionadas, es decir, son enfermedades totalmente diferentes. El retinoblastoma es un tumor maligno y la enfermedad de Coats es una enfermedad totalmente benigna que afecta a los vasitos, o sea, son cosas totalmente diferentes. Pero es verdad que una enfermedad de Coats muy avanzada, que tenga desprendimiento de retina, con mucha exudación, pues a veces, sobre todo en centros en los cuales no están acostumbrados a trabajar con estos casos, nosotros aquí tenemos un montón de casos y vemos un montón, pero lo normal es que es un oftalmólogo normal, pues vea un retinoblastoma en 20 años de carrera, lo normal, porque son enfermedades sumamente infrecuentes. Lo que pasa es que aquí, como somos centro de referencia, pues afortunadamente tenemos muchísimos casos y estamos acostumbrados. Entonces es fácil que un oftalmólogo pues lo confunda. Y es verdad que es un susto inicial, pero lo importante es que ante la sospecha de cualquiera de las dos enfermedades, pues se remite al niño a un centro especializado y allí lo normal es que se logra diagnosticar cualquiera de las dos cosas, pues, o por fondo de ojo o asistido con ecografía, o sea que es una cosa que ya una vez que nos los mandan aquí, pues solemos discernir. Muy bien. Eh, sabes que tengo unas cuantas, voy a ver. Eh, Normalmente a los menores de edad se les tratan quirófanos sedados Sí, casi siempre por láser, ¿no? Entiendo que es para facilitar el tratamiento, el éxito del tratamiento a través del oftalmoscopio indirecto, entiendo, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que se hace y cómo y qué se pretende con ello, ¿no? Y qué se pretende un poco, porque pues, es decir, imagino que en eso sedarlos, sobre todo lo que entiendo, ¿no? Cuando entráis ahí con el láser, entiendo que es para cauterizar todos esos exudados y que suelen ser sedaciones muy leves, ¿no? Entiendo un sí, poco para que entendamos todo porque eh, nosotros os entregamos lo más preciado que tenemos, que son claro, nuestros hijos, ¿no? Y claro, cuando pasamos, os damos de la mano en la camilla y pasa el quirófano, se pasa mal. eh, soy nuestros ángeles en ese momento, ¿no? Entonces no hay otra manera de decirlo. Entonces, un poco explicarnos ese momento y sé que lo que aprendéis es curar su ojo, ¿no? Pero un poco cómo se hace, cómo va un poquillo rápido y ya está. Es una pregunta que no solemos hacer allí, porque le estamos deseando ver a nuestros hijos. Pues, bueno, primero que nada, o sea, aunque estamos súper acostumbrados a ver niños despiertos, siempre ver a un niño es mucho más difícil que ver a un adulto, porque un adulto te colabora, te mira arriba, a un lado, al otro. Hay niños que colaboran súper bien, pero lo normal, sobre todo si son muy pequeñitos, es que no sea muy fácil ver el 360 grados la periferia retiniana. Y en estos casos es súper importante verlo muy bien, porque hay que pillar todas las telangiectasias y todas las anomalías. Entonces, la importancia de dormirlos es primero que nosotros le podemos ver muchísimo mejor y diagnosticar perfectamente todas las anomalías que tiene. Segunda importancia, tenemos la posibilidad de hacer las fotos con el Icon, con el retinógrafo que tenemos portátil para niños, y eso nos permite un poco comparar de forma más objetiva las exploraciones de un día a otro, porque simplemente la memoria se te olvidaría si este exudado está un poquito más aquí, más allá. En cambio, con las fotos lo podemos comparar perfectamente. Y tercero, nos permite el que estén dormidos la aplicación del tratamiento. Por ejemplo, un adulto le haríamos láser despierto en una lámpara de hendidura especial adaptada a un láser y se hace despierto con una lente de contacto que va como con un gel, pero tienes que poner una lente pegada al ojo para enfocarte y dar láser. El paciente tiene que estar inmóvil porque es que tienes que enfocarte, ver el spot perfectamente, enfocarte en las telangiectasias, que es lo que intentamos quemar. Y obviamente un niño eso no lo pudiera hacer. Viable. Por eso, hay niños más mayores en los cuales yo he tenido algunos niños que han tenido alguna recidiva ya un poquito más mayores y lo he intentado hacer despierto y ya cuando son más mayores a veces se lo dejan hacer y perfecto. Pero lo normal es que les tengas que dormir porque necesitas que estén inmóviles para tampoco hacerle daño con el láser. Y por otro lado, la crioterapia, si lo hacemos despierto, es que es dolorosa porque estamos congelando. De hecho, luego se inflama el ojo un montón,
forma como una pompita de líquido porque es una cosa muy inflamatoria y si lo hacemos despiertos es que les molestaría un montón. Entonces tratamos de hacerlo todo para que ellos estén lo más cómodos posible. También, por ejemplo, las inyecciones, es que a los adultos los pinchamos despiertos y ellos miran hacia un sitio determinado, tú pinchas en un segundo y ya está. Pero es que un niño no lo, sería imposible, yo creo que nadie se dejaría pinchar Totalmente, cuando el niño aún está totalmente. despierto. Entonces es un poco esa la importancia de dormirles. Suelen ser sedaciones, depende un poco del anestesista que esté, a veces solamente le ponen una gafita nasal, otras veces si es verdad que necesitamos hacer crioterapia que duele un poquito más, algunos prefieren incluso poner una mascarilla laringea, que es una cosa que no le intuban ni nada, sino que es una mascarilla que queda como por arriba de las cuerdas vocales. O sea, suelen ser cosas bastante leves. Se van el mismo día a casa, o sea, una vez que se despiertan de la anestesia, les hacen comer y el mismo día suelen irse a casa. O sea, que para nosotros es crucial que les duerman para poderles tratar. Bien. Siempre que, yo entiendo, y así lo he entendido siempre, que hay exudados o que hay activación de la enfermedad, se debería intervenir con láser, con crioterapia de alguna manera. Entiendo, ¿no? Que se debe intentar Sí, frenar esos exudados, tenemos que cortarlo porque si no al final peligra el ojo va a peligrar porque la enfermedad va a seguir avanzando, ¿es correcto, no, doctora? sí, solamente un 8% de los pacientes con COAS se pueden activar. Normalmente ocurre en la adolescencia porque como hay tantos cambios hormonales que crecen un montón, pues puede haber reactivaciones y por eso nunca les damos el alta. Normalmente les seguimos revisando ya cuando están bien, generalmente cada 6 meses. Y por eso a la mínima que veamos cualquier reactivación se tratan nuevamente. Sí. Claro, es que nos encontramos, y lo recordaba una persona que está participando aquí en la conferencia, que, que nos hemos encontrado con, pues eso, que tengo un sudado, pero que de momento no hacemos nada. Y a mí es que cuando oigo me preocupa mucho, ¿no? Es decir, cuando oigo que hay una activación, me preocupa que les digan a cualquier paciente o cualquier familiar, vamos a esperar un poco, es decir, porque al final, También es verdad que eso hay que verlo con matices, paso a paso. hay que verlo porque hay veces que se quedan exudados como fibrosados, un poco como de cicatriz, que no Ujú. es un exudado activo, o sea que no lo ves, Sí, cuando es activo ves como la anomalía del vaso o un aneurisma o una telangiectasia y ves todo alrededor exudación, como en la primera foto que ponían las diapositivas, pero hay veces que sí que se quedan como exudados de fibrosis y puede ser esos los casos en los cuales no los estén tratando, que son como de cicatriz, que no están activos como tal. ujú, muy bien. Bueno, preguntaba, Pau, ¿cómo te das cuenta si hay una reactivación? Me imagino por las distintas pruebas, ¿no? Es decir, que es las Sí, reacciones, ¿no? por el fondo de ojo, normalmente lo solemos ver O por el de ojo, ¿no? Se ve si hay pequeñas reactivaciones. Hablamos siempre de COATS en pacientes menores, ¿no? Normalmente los casos más graves suelen ser los menores que no suelen hablar, que no suelen, que no tienen conocimiento de su vida. Yo recuerdo siempre a mi hijo, el día que me dijo, papá, es que tú ves con los dos ojos, nunca se me va a olvidar, ¿no? Es decir, para él era su mundo, ¿no? Ver solo con un ojo, ¿no? Entonces, pero ¿y los pacientes adultos, no? Es decir, los pacientes adultos, hasta donde pues, normalmente, es decir, si en pacientes menores suele ser, la enfermedad suele ser de dentro para afuera, ¿no? De la mácula para afuera, y normalmente por lo que nosotros hemos podido leer y desde el desconocimiento, es un poco distinto, ¿no? Y les afecta. Eh, Suele ser tan grave a nivel ocular, desde pérdida de visión, pérdida de ojo, eh, tratamientos, si se les trata de la misma manera. ¿Puedes contarnos un poco también para los pacientes mayores, adultos, que padecen esta enfermedad un poco? Pues es difícil que ya un adulto pierda el ojo, por ejemplo, porque no suelen ya darse cuenta como más en estadios más precoces y el tratamiento básicamente es igual. Damos láser que se hace despierto con una lente de contacto, como les explicaba, y lo que sí solemos hacer es la crioterapia, sí que se suele hacer con anestesia retrovulvar, que es anestesia pinchadita alrededor del ojo, como para dormir todo el globo y evitar el dolor porque es algo que es doloroso. Y tenemos muy pocos pacientes, sí que tenemos algunos con COATS y COATS-like, que son enfermedades como similares a COATS, pero no llegan a ser COATS. Y lo del pronóstico visual es un poco en base a la afectación de la mácula, que como les decía, para nosotros es muy importante. Si tienes exudación y líquido debajo de la mácula, y también depende de cuánto tiempo lo has tenido. Si no lo has tenido tanto tiempo, por ejemplo, el niño del caso clínico que presenté, que no se dio cuenta y a las 3 semanas ya consultó y se trató,
pues estaba viendo un 10% y su visión mejoró a un 50% y era un 3B. O sea, es algo, a pesar de ser un 3B, como él se dio cuenta rápido, tenía poco tiempo con el líquido y la exudación y entonces su visión mejoró un montón. Yo creo que en los adultos van un poco más por allí. Pero bueno, hay de todo. También hay casos muy graves y muy severos que tienen malas visiones. O sea, un poco... Quizás al ser adulto vas dándote cuenta que pierdes visión y eres capaz de verbalizar y de ir menos a tu oculista. Dices, mira, no estoy leyendo bien y por lo menos acudo. Y a partir de ahí iniciamos todo el proceso, ¿no? Es decir, puede ir... eh, pero claro, decimos los adultos y luego vamos los padres con nuestros niños pequeños y tenemos, pues es una enfermedad que nos cuesta asimilar, ¿no? Es decir, muchas visitas, muchas revisiones, lógico, sobre todo al principio, muchas intervenciones, lógicamente, porque raro es que en una dosis de láser podamos controlarlo, ¿no? Si podamos controlarlo. Entonces, es lo normal, ¿no? Es decir, lo normal para, sobre todo para los padres que están empezando, que están aquí hoy presentes y que van a estar viendo en el futuro, lo normal es que les toque Sí, tiempo, sobre todo los primeros 2 años. ¿sí, Sobre no? todo el primer año peor, pero los primeros 2 años suelen ser como más intensivos y ya después lo normal es que poquito a poco vamos espaciando, se va controlando la enfermedad y bueno, y en algún momento ya pasamos a verles en consulta y en el quirófano. O sea, todo llegará, pero al principio es que es más intensivo. Eh, sí, la verdad es que al final la experiencia es lo único que nos ha dado, ¿no? Es decir, ver que, bueno, al final no hay que perder esa fe, es decir, hay que seguir confiando en la profesionalidad, en los medios, seguir haciendo casos. En nuestro caso, yo siempre recomiendo, cuando hemos hablado contigo en consulta con nuestro hijo, es cuando nos dice, a lo mejor en 6 meses siempre te vamos a pedir 4 porque preferimos curarnos un poco en salud y No, siempre pero recomendamos a todos nuestros, a la gente que está en la asociación que siempre insista en eso, es decir, que sean precavidos. Pero la verdad es que 6 meses, o sea, nosotros somos muy cuidadosos, o sea, 6 meses Sí, está sí, bien, sí. no quiero alarmar a la gente, o sea, normalmente ya cuando la enfermedad está inactiva, lo solemos citar cada 6 meses y es suficiente para darnos cuenta si hay alguna reactivación y pillarla todavía muy precoz, ¿vale? O sea, que es una cosa que no es que lo hacemos por inconsciencia ni nada, lo hacemos, o sea, con seguridad, no se preocupe. ¿Cómo, aparte de la revisión, qué alarma nos puede producir que haya cambios de fases, ¿no? Podemos decir de prendimiento de retina, dolor, Como es ah, decir, pero ¿cómo vamos viendo si la enfermedad va avanzando? Imagínate, tenemos, estamos, es decir, ¿cómo entender que esa enfermedad a lo mejor en vez de controlarse va avanzando a nivel con mucho dolor, con mucha molestia? Pero eh, es raro, o sea, es raro que pase. Una vez que, o sea, tú dices, una vez que está controlada, que cómo se dan cuenta si se vuelve a activar. sí, no hay manera, nada más que aparte de vuestras pruebas. Lo normal es que no dejamos que llegue a tanto, porque, o sea, como les vemos muy seguidos, pues es que no suelen llegar jamás a estar muy mal. Entonces, si tienen una mínima reactivación, suele ser muy pequeñita y la solemos tratar a tiempo, o sea que no suelen tener problemas. Siempre si el niño se queja de que de repente ve peor o tiene una zona que no ve, pues siempre obviamente hay que consultar a urgencias y para verles rápido, pero no suele pasar. Pues yo he hecho muchas preguntas. He leído unas cuantas de las personas que están visitándonos y que están aquí muy pendientes, que hay que agradecer, que nos hemos juntado unas 50 personas. Es decir, y es un día laborable, complicado para todos, gente en vacaciones, gente que va a coger vacaciones. Entonces, estamos en una época compleja, pero creo que lo has explicado con mucha claridad, un poco si alguien tiene alguna pregunta, no tanto concreto sobre su familiar, porque es más, es decir, yo entiendo, y perdonadme si alguna pregunta que he leído, eh, he leído y no he contado, porque entiendo que son más casos personales y un médico solo puede, de un caso debe hablar con las pruebas por delante, con lo cual no he querido hablar de casos concretos, sino me ha servido me ha servido me ha servido para hacerle preguntas a la doctora y que os pueda ayudar de alguna manera. Y mira, sale alguna pregunta más que me parece muy interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que puedas desarrollarse en hermanos?
No, en No hay, realidad, cero. hablamos O de sea, como idiopático, no un componente sí, no se genético, ¿no? O sea, no suele ser hereditario, no se pasa a la descendencia, los padres no suelen tenerlo y los hermanitos tampoco. Hay una fundación en Estados Unidos, una fundación en Estados Unidos que está trabajando muy en serio con la enfermedad de Koch a raíz de que su hijo, que ya es bastante, ya tiene veintitantos años hoy, pues se lo detectaron y estaban haciendo un trabajo sobre ADN, sobre problemas. Y en una de las lecturas que leí hace bastante tiempo hablaban que había bastantes casos de gemelares, de casos gemelares que se producía la enfermedad de Koch allí en Estados Unidos que habían detectado. No he vuelto a leer más sobre este sentido. No hay nada, ninguna novedad sobre eso. No hay nada que se sepa si A en el ver, embarazo todavía, tiene una causa, este tipo de cosas. todavía, o sea, he revisado y hay alguna sospecha de que puede haber una mutación en el gen NLP, que es el que codifica la norrina, que es como una proteína que se encarga del desarrollo de la retina, pero a día de hoy todavía como que no hay nada muy claro. Es verdad que la última década, sobre todo, la genética ha avanzado muchísimo. Yo creo que algún día, pues probablemente descubran algo, pero a día de hoy no hay nada, todavía no hay nada claro. Pero yo estoy segura es que han evolucionado las técnicas muchísimo. De hoy en día Ujú. diagnosticamos, por ejemplo, en el retinoblastoma, había casos que no se diagnosticaban de genética positiva, no se diagnosticaban con las técnicas antiguas, y es que ahora tienen técnicas que descubren los mosaicos, que descubren un montón de cosas que antes se pasaban por alto. Igual con el QATS pasa algo así, que debe ser algo que todavía no está descubierto, puede ser. Pero Ujú. bueno, afortunadamente si es algo así, pues es una cosa que no se pasa a la descendencia, o sea, también por eso es un poco raro, porque si fuese algo que tú tienes una mutación, pues habría algún riesgo de que los hijos lo tuvieran. Aunque fuese autosómico recesivo, pues también pudiera pasar en algún caso y no suele pasar. O sea que todavía yo creo que nos queda mucho por Sí, hombre. aprender. Yo creo que es una enfermedad, aunque ha pasado ciento y poquitos años desde su descubrimiento, que queda mucho, ¿no? Es decir, es una enfermedad que era tan minoritaria y que tampoco se detectaba y que se confundía en otra época con otras enfermedades que tampoco se avanza en su investigación, ¿no? Por de que es una enfermedad crónica, entiendo que al ser una enfermedad crónica, las revisiones van a ser de por vida y es el consejo que debería de ser, porque no sabemos en qué momento puede volver a una reactivación o un empeoramiento. Es así, doctora, ¿no? Y las hacemos de por vida, sí, porque un 8% se puede reactivar. No tiene por qué, pero es verdad que un 8% se reactiva y hay que vigilarlo siempre. Y, y- y el paciente que se le ha nucleado el ojo por coax, es bueno que siga haciendo sus revisiones para ese ojo otro sano que le ha quedado por esa pequeña posibilidad de bilateralidad o no lo ve. Probablemente en ese caso, no, bilateralidad es que en realidad eso fue una cosa anecdótica, pero no tiene significación clínica. O sea, esa persona sí que se sugieren revisiones al menos anuales, porque hay que vigilar la cavidad anoftálmica, que las cavidades enucleadas, pues también hay que vigilar que estén bien cubiertas por conjuntiva, que la prótesis interna no esté extruida, que no tenga signos de infección, ver que la prótesis externa adapte bien, o sea, sí que se sugiere una revisión anual y como tienen un solo ojito, pues el otro ojo hay que vigilar que tenga bien la graduación, o sea, sí que una vez al año sí que es suficiente. Muy bien. O sea que al final, bueno, pues hay que hacer las pequeñas revisiones que tocan, hacer pequeñas revisiones, lógicamente. Bueno, en pregunta, ¿se considera minusvalía? No tanto para la doctora, lo que os podemos decir es, os recomendamos que pase en todo el mundo el tribunal médico. Aquí en España, prácticamente a todos los pacientes de COACH les reconocen un 13-14%. Tenemos un caso ahora en Santander que le acaban de reconocer el 33% con una, con un COACH normal. Es esperanzador. Nosotros vamos a trabajar ahora después del verano directamente con esa familia para poder ver cómo se ha conseguido directamente, sin otras patologías, sin otros problemas, porque los tribunales médicos nos están reconociendo un 13, un 14%, que realmente no facilita nada a esta persona o este paciente, no le facilita mucho más. Y voy a leer un poquito, avanzar un poco por si hay alguna pregunta que pueda hacerte. Perdóname.
En caso de inoculación, dice Mercedes, desde el punto de vista estético, ¿algún comentario sobre las operaciones si sin párpados? Entiendo que no es una especialidad tuya, pero bueno, si hay alguna recomendación. Pues depende, es que a veces si se queda el párpado un poquito caído se puede levantar un poco, si la cavidad está un poco hundida se puede rellenar con un injerto de almobrazo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero habría que ver cómo está. Hay varias preguntas que creo que ya las hemos ido respondiendo sobre si sobre el ojo o sea, no se puede afectar de alguna manera. Entendemos que hay tan mínimos casos que no hay que preocuparnos, no hay que mantener esa esperanza. Y usted, doctora, ¿cree que algún día conseguiremos que haya la mácula se pueda regenerar, que haya trasplantes de regeneración, que nos invite, usted que está más en el mundo y conoce más procesos de investigación que podamos conocer nosotros, ¿usted cree que es viable, cree que se conseguirá algún día? O sea, a día de hoy, o sea, de momento no. Y más que nada porque es una cosa que los primeros 8 años de vida del niño son cruciales para el desarrollo de la visión. ¿Por qué? Porque la vía visual aún no se ha formado. Entonces, necesitamos que la imagen que recibe ese ojo sea totalmente nítida para que desde el nervio óptico hasta el cerebro, la vía visual madure. Y eso ocurre hasta los 8 años. Entonces, o sea, si algún día descubren eso, tampoco sabemos qué tan posible sería aplicarlo, porque como la vía visual, si ves mal por un ojito, no se habría desarrollado, o sea, ese ojito sería amblíope o vago, pues tampoco sabemos qué tan efectivo sería. Pero bueno, están estudiando un montón de cosas, la verdad que la medicina está avanzando un montón y bueno, yo creo que no sabemos cómo, igual en unos años pues puede ser, pero ahora mismo. Y a colación de lo que decía, en estos casos de niños tan pequeños que que le diagnostican a la edad, a temprana edad, le diagnostican la enfermedad y a lo mejor llevan sufriendo. ¿Sabe si usted, estos niños han tenido más problemas a la hora de desarrollar su formación, su conocimiento de un poco de la vida? ¿Sabe si le afecta de alguna manera al desarrollo cerebral? No, normalmente tenemos pacientes que son estupendos, hacen vida normalísima, son súper inteligentes, estudian súper bien. O sea que en principio No, no hay no va tan problema. ligado, ¿no? Es que No, hago esta pregunta porque es una pregunta que nos hacen muy a menudo nosotros, ¿no? Es decir, si tiene más problemas de desarrollo y tenemos en la asociación familiares que sus hijos son unos portentos académicos y otros pues que no lo son tantos a lo mejor, pero es como que todo. como Tiene toda que la ser. vida, claro. Claro, Entonces, es decir, no creo que sea el problema, ¿no? Es decir, por eso quería hacerte esta pregunta un poco no, por un poco de normalizar un poco esta enfermedad. Doctora, no quiero robarla mucho más tiempo de lo que, de lo que le hemos robado, porque no, agradecemos todo su esfuerzo, sus ayudas y aclararnos tantas cosas, ¿no? Pero me gustaría, como última pregunta, eh, hacer- que nos mandara usted un mensaje, usted a nosotros, a los padres, a los pacientes, sobre esta enfermedad, ¿no? Un mensaje que nos pues, diga algo un poco que tranquilice, porque al final los miedos están ahí, no se nos van a ir nunca. Y bueno, pues la última palabra se la quiero dejar a usted. claro, pues yo creo que nosotros que, o sea, vemos tanta patología en el infantil, porque no solo vemos enfermedad de Coats, vemos muchísimas cosas. Nuestros pacientes con Coats, yo creo que son, dentro de lo malo que tienes una enfermedad, son muy afortunados porque es una cosa que solo afecta a un ojito, el otro ojito suele estar perfecto. Son niños que no tienen nada más sistémicos porque muchas de las enfermedades que vemos están asociadas a síndromes y son niños que están muy malitos. En cambio, nuestros niños de Coats son maravillosos, lo que estábamos hablando. Son niños que hacen vida normal, son súper listos y son, o sea, yo creo que no tienen ninguna limitación, o sea, simplemente harán vida normal y de verdad que eso es lo más importante. Y los padres yo creo que lo hacen súper bien, o sea, no tienen que pensar que lo han hecho mal por darse cuenta tarde, es que es una cosa imposible, o sea, que yo creo que hasta nosotros como siendo médicos nos pasaría, o sea, es una cosa muy difícil de detectar y lo importante es que una vez que el diagnóstico esté hecho, pues que estén allí para los niños, que les acompañen a todas sus revisiones, que siempre es así, y más que nada apoyarles, acompañarles a quirófano, que
eso es lo más importante. O sea que creo que todos lo hacen súper bien. Y bueno, también agradecerles ese apoyo que para nosotros es muy importante. Pues muchas gracias en nombre de todos. Permitidme que nos pueda abrir el micro porque sería ingobernable esta conferencia, esta charla, pero estoy seguro que te voy a trasladar, pues eso, ese cariño, esas gracias, esa buena explicación que nos has dado, porque estoy seguro que nos has respondido muchas preguntas que ni nosotros teníamos en la cabeza, pero que según has ido hablando nos has aclarado tantas cosas. Contamos para el futuro, como siempre, con toda tu colaboración, con la del hospital y con la de tal. Y esperamos poder seguir en esta, de cara a todo el mundo, poder seguir ayudándoos. Al final, este proyecto que nace de ser unos simples padres, disculparme si de ella Vanessa dice que soy un excelente moderador, me habré equivocado y habré acertado haciéndolo bien, pero no es fácil y vamos a seguir en la lucha. No podemos, esto es una guerra que tenemos que luchar entre todos, los médicos, la investigación, los padres, la familia, los enfermos, y tenemos que seguir luchando entre todos. Entonces, muchas gracias por estar presente. Esperemos poder seguir haciendo este tipo de actos. La pandemia nos ha traído poder adaptarnos de esta manera, que también nos ha abierto los ojos a podernos abrir a más mundo, a más países, a más gente, y que podéis contar, acudir a nosotros cuando queráis e intentaremos ayudaros en la medida de lo posible. Y doctora, una y mil veces gracias por todo y gracias a todos ustedes por asistir. Muchas gracias y damos por finalizada la reunión. Como